Bienvenidos a Economía en Breve del 29 de octubre del 2023. El tema de la semana fue la terrible devastación causada por el huracán Otis en el puerto de Acapulco. Una serie de condiciones inusuales se conjugaron para que este meteoro pasara rápidamente de una simple tormenta tropical a un huracán categoría 5, golpeando de lleno sobre el puerto de Acapulco y causando una gran destrucción en muchas comunidades del estado de Guerrero. Pocas veces el país ha enfrentado el grado de emergencia que existe hoy día en Acapulco, donde hay cerca de 1 millón de personas que se han quedado sin agua potable, alimentos y electricidad, y no se diga sin empleo o sin sus negocios. Resulta inverosímil que ante esta tragedia el presidente quiera centralizar la entrega de ayuda que ha comenzado a fluir a raudales por el resto de la sociedad mexicana en el Ejército y la Marina, lo que solo puede entenderse desde un muy mezquino y miserable razonamiento electoral. Pero más allá de la ya proverbial ineptitud de este gobierno, lo que viene para Acapulco son tiempos muy difíciles. Algunos estimados hechos al aventón y difundidos en los medios hablan de daños por cerca de 15,000 millones de dólares, pero la reconstrucción del puerto requerirá de mucho más, probablemente 50,000 millones de dólares. Lo primero y más importante sería atender la emergencia, permitiendo el flujo de lo más básico como agua, alimentos, medicinas y algunos abarrotes. Lo segundo es que las fuerzas de seguridad garanticen el orden y el buen comportamiento de las personas, que en una situación de desesperación pueden llegar a extremos terribles, mucho más allá de la rapiña que ya se está viendo en el puerto. Así como mantener la calma en un sismo es fundamental, mantener el orden social es clave para evitar que la tragedia escale a proporciones indeseables. La devastación de Acapulco tendrá repercusiones sobre la economía y la sociedad que dependerán de la respuesta que le demos, y plantearía dos escenarios. El primero sería resultado de una cruda realidad aunada a la incompetencia. La reconstrucción de Acapulco enfrenta serios obstáculos. De entrada se requiere una inversión multimillonaria de recursos, incluyendo dinero, trabajo y tiempo. Acapulco vivía del turismo y de los vacacionistas de fin de semana que acudían para disfrutar de sus playas, restaurantes y atracciones. Mientras no se restablezcan las instalaciones hoteleras y los restaurantes y la infraestructura, Acapulco se quedará sin visitantes y sin ingresos, y miles de personas quedarán sin trabajo y sin sustento, lo que es un campo fértil para la delincuencia y el crimen. No es difícil anticipar una fuerte migración hacia otras partes de México de las personas que necesitan un trabajo para sobrevivir. Tal vez las grandes cadenas hoteleras tengan el capital suficiente para destinar los recursos necesarios a la reconstrucción de sus instalaciones, pero muchos de los pequeños empresarios que perdieron sus negocios no tendrán la misma capacidad. ¿Cuántas de las personas que tenían propiedades vacacionales en Acapulco tendrán los recursos suficientes para recuperarlas o reconstruirlas? Pero aún pensando que los recursos económicos para la reconstrucción estén disponibles, para que estos recursos comiencen a fluir hay que contestar primero una pregunta difícil. ¿Para qué? ¿Para qué invertiría una cadena de hoteles o un pequeño propietario sus recursos antes de que se restablezca la operatividad del puerto? Es decir, que las carreteras y comunicaciones funcionen bien, que haya electricidad, que se garantice el abasto de agua y alimentos y que haya internet. ¿Para qué invertir recursos en un lugar donde campea la delincuencia y ni el gobierno local ni el federal pueden garantizar el orden? En ese caso, la recuperación de Acapulco llevará años, si no es que décadas. En un segundo escenario, si nos damos cuenta como país que hay una gran oportunidad para recuperar uno de nuestros activos turísticos más valiosos y que, alineando bien las necesidades con los incentivos y políticas correctas, Acapulco puede resurgir de la devastación con más brillo y belleza, entonces la recuperación puede ser mucho más rápida. Miles de personas en Acapulco necesitan trabajo y la reconstrucción creará muchos nuevos empleos. En el mundo abundan los fondos buscando proyectos de inversión rentables, y la belleza natural de Acapulco junto a su clima tropical privilegiado siguen ahí como una fuente de generación de riqueza. El truco que se requiere es orquestar los diferentes esfuerzos e intereses de forma armoniosa, lo que pasa necesariamente por tener un gobierno eficaz que garantice el orden y la seguridad. Ojalá como ciudadanos reflexionemos sobre la tragedia de Acapulco para darnos cuenta que su destino y que de hecho el destino de México dependen de tener un buen gobierno.
El gobierno actual tiene la oportunidad de enmendar el camino y ponerse a la altura que las circunstancias le requieren y que hasta el momento ha dejado mucho que desear. Haríamos bien los ciudadanos en, además de ayudar con lo que podamos para asistir a nuestros paisanos guerrerenses en estos tiempos de emergencia, ver y evaluar la respuesta del gobierno a esta emergencia y si ellos no quieren o no pueden o no entienden cómo atenderla, elegir otras personas más capaces y comprometidas con el bienestar de todo el país y no solo el de sus grupos clientelares que les aseguran seguir en el poder. La tragedia de Acapulco puede ser el evento que cambie radicalmente el panorama político del país y los resultados de las elecciones del 2024. Ya veremos. Pasando a los indicadores de México, esta semana tuvimos mucha información por comentar. Para empezar, el indicador global de la actividad económica, el IGAE, registró un sólido crecimiento de 0.4% en el mes de agosto, manteniendo su tendencia ascendente como ven en esta gráfica. El componente industrial, que representa cerca de una tercera parte del total de la producción, creció 0.3%, también continuando con su tendencia ascendente. La parte de servicios creció 0.3%, exhibiendo una tendencia ascendente un poco más gradual que la industria. Al interior del componente industrial, las manufacturas registraron un fuerte retroceso de 0.7% en agosto, como pueden ver en la gráfica, se mantienen básicamente estancadas desde hace un año. El componente de la industria que está creciendo de forma increíble es la construcción, que en agosto reportó un crecimiento de 2.4% en el mes para llegar a un acumulado de 30% en el último año. Al interior de los servicios destacaría en esta ocasión el comercio al por menor, con una fuerte caída de 1.3% mensual, con la que el sector se mantiene básicamente estancado en lo que va del año. También en la semana tuvimos las cifras de inflación de la primera quincena de octubre que mostraron resultados, diría, mixtos. La inflación general fue de 0.24%, quedando bien por debajo del 0.38% pronosticado por el promedio de analistas del mercado y, como vemos en la gráfica, por debajo de lo que sería usual para esta quincena. Con este resultado, la inflación general vista de forma anual se redujo a 4.27%, acercándose significativamente al umbral del rango de variabilidad alrededor de la meta oficial de Banco de México, lo que desde luego es una buena noticia. Por otro lado, la inflación subyacente, que recordemos excluye los componentes más volátiles de la canasta de precios al consumidor, registró 0.24% también, quedando por arriba del 0.20% que anticipaba el promedio de analistas y, como vemos en la gráfica, queda por arriba del promedio observado para esta quincena en años anteriores, por lo que no es un buen resultado. A tasa anual, la inflación subyacente se redujo a 5.54%, todavía lejos del rango aceptable. Al interior de la subyacente, el componente de servicios ha venido repuntando en las últimas quincenas, como vemos aquí, para alcanzar 5.33% en la primera quincena de octubre. Este es un resultado malo que seguramente captará la atención de la Junta de Gobierno de Banjico, ya que deja ver que las presiones inflacionarias parece que siguen ahí presentes. Por otro lado, la encuesta nacional de ocupación y empleo arrojó buenos resultados en el mes de septiembre, con una tasa de desocupación de 2.7% con cifras desestacionalizadas, manteniendo el mismo nivel de agosto, como vemos en esta gráfica, en la línea naranja. La población desocupada sumó 1.751 millones de personas, bajando en 5.200 en el mes de septiembre. Entonces, buenos resultados. La balanza comercial, por otro lado, presentó un déficit de 1.481 millones de dólares en el mes de septiembre, como vemos en nuestro cuadro resumen. Las exportaciones registraron una caída importante de 5.1% anual, arrastradas por el componente manufacturero no automotriz, que se contrajo 11.9% anual. En esta gráfica podemos ver que el resultado de septiembre de este año queda bastante por debajo del observado en meses previos, y aunque todavía sería prematuro hablar de un cambio de tendencia, sí es un foco amarillo en el desempeño de las exportaciones, probablemente reaccionando a la fortaleza que había tenido el tipo de cambio. Cuando vemos el comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones, se observa también un resultado algo débil respecto a los meses anteriores y respecto al observado hace un año. Las exportaciones automotrices mostraron un buen resultado, como vemos en esta gráfica, 3.7% por arriba del nivel de hace un año. Por el lado de las importaciones hubo resultados mixtos, ya que las de bienes de consumo y bienes de capital
crecieron con fuerza a tasas de 24.7 y 19.6% respectivamente, pero las importaciones de bienes intermedios no petroleros, que por cierto representan el 70% de las importaciones totales, cayeron 5.5% anual. En esta gráfica podemos ver que comienza a perfilarse una tendencia ya descendente en estas importaciones, lo que refleja una actividad económica interna menguante. Esta semana también Pemex reportó sus resultados del tercer trimestre del año, nuevamente con pérdidas importantes. En este cuadro podemos ver el resumen del estado de resultados consolidado de Pemex con una pérdida neta de 79.134 millones de pesos en el trimestre. Para dimensionar esta magnitud, tomando el valor de la canasta básica alimentaria urbana de Coneval al mes de septiembre, lo que perdió Pemex en el tercer trimestre alcanzaría para pagar 35.3 millones de estas canastas. Pemex reporta caídas en ventas, en exportaciones, en sus ingresos en general, y si bien es cierto que en este trimestre enfrentó una pérdida cambiaria importante por la depreciación del tipo de cambio, también recibió la ayuda del gobierno federal con un pago de impuestos y derechos sustancialmente menor al de hace un año. Si vemos los resultados por segmento de negocio, la parte de transformación industrial que se refiere a la petroquímica registró una pérdida de 149.9 miles de millones de pesos en los primeros 9 meses del año. Resulta un verdadero desastre financiero y económico y operativo que las ventas totales de la petroquímica quedan incluso por debajo del costo de ventas. Si en lugar de dedicarse a la petroquímica, los trabajadores y recursos de Pemex Transformación Industrial se emplearan para reconstruir Acapulco, sin duda el país entero estaría mucho mejor. El problema es que los problemas de Pemex se están multiplicando ante la incompetencia de su administración actual y la necedad de una estrategia de negocios totalmente equivocada, extraviada, y darle la vuelta en el futuro será cada vez más complicado. En Estados Unidos, las cifras del Producto Interno Bruto, como ustedes saben, representa el valor total de los bienes y servicios producidos al interior del país, sorprendieron por el lado positivo al registrarse un crecimiento de 4.9% trimestral anualizado, que quedó bien por arriba del pronóstico de 4.2% que tenía el promedio de analistas del mercado. Por cierto, si quieren dar un repaso al concepto del PIB, aquí les comparto un video con la explicación que seguro les será de gran utilidad, y al final encontrarán en YouTube una serie de vínculos a otros de estos videos que he estado subiendo. Regresando al cuadro con las cifras, el renglón de bienes durables fue de los más dinámicos por el lado del consumo personal, como pueden ver aquí. En la parte de la inversión pasó algo muy curioso, ya que en el cuadro pueden ver que hay un fuerte repunte de 8.4% en el total, pero los componentes de la inversión mostraron tasas mucho menores o incluso negativas. Lo que pasa es que para el renglón de cambio en los inventarios no se reporta una tasa de crecimiento, ya que usualmente va pasando de positivo a negativo. Sin embargo, en el tercer trimestre hubo una fuerte acumulación de inventarios cuyo impacto sobre el crecimiento del PIB fue 1.32 puntos porcentuales, lo que explica casi una tercera parte del crecimiento total del PIB en este trimestre. Habría que preguntarse si esta fuerte acumulación de inventarios fue deseada, lo que querría decir que las empresas están muy optimistas respecto a sus ventas futuras, o si no fue deseada, en ese caso las empresas se estarían quedando con mercancías que no se vendieron y esto estaría apuntando a una mayor debilidad en la economía. Por cierto, es muy usual que haya fuertes bandazos en los inventarios, por eso los ven así. Por otro lado, el gasto gubernamental en defensa repuntó de forma considerable en el trimestre, muy posiblemente por las fricciones que venían creciendo con China en el Pacífico del Sur y seguramente seguirán creciendo con fuerza a raíz del despliegue realizado por la Marina luego del estallamiento de la guerra en Israel. De esta forma, la economía de Estados Unidos sigue mostrando un fuerte dinamismo a pesar del importante aumento realizado en las tasas de interés de la Reserva Federal y a pesar de que el ahorro de los hogares ha venido ya menguando, como vamos a ver más adelante. Habría que tomar las cifras con cautela, ya que en los próximos meses tendremos el impacto más perceptible tanto de las mayores tasas de interés como de la reducción de los flujos del ahorro de los hogares. Otra implicación de estos resultados es que hay un mayor riesgo de que se reavive la inflación ante el sobrecalentamiento de la economía y con ello
crecería la presión para nuevos incrementos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Por otro lado, el ingreso personal creció en septiembre 0.3%, quedando ligeramente por debajo del 0.4% que se anticipaba por el promedio de analistas. Y en la gráfica de aquí pueden ver que el ingreso se ha estancado, pues básicamente en lo que va del año. El gasto personal en consumo, en cambio, creció un sólido 0.7%, superando un ya fuerte 0.5% que se anticipaba. Con este resultado vemos que el consumidor estadounidense sigue gastando a un ritmo que resulta insostenible. En esta siguiente gráfica podemos ver el flujo de ahorro mensual, que es la diferencia entre el ingreso y el gasto en consumo, ubicándose ya en el nivel más bajo desde la pandemia, el flujo de ahorro. Si vemos el consumo como proporción del ingreso en esta otra gráfica, podemos notar que alcanzó ya un nivel de 81.4% que no se veía desde el pico alcanzado a finales del 2013. ¿Cuánto tiempo más puede durar la fiesta del gasto del consumo en Estados Unidos? Es difícil saberlo, pero lo que parece claro es que el ritmo actual del consumo de los hogares es insostenible, sobre todo cuando se irá sintiendo cada vez con más fuerza el impacto de las mayores tasas de interés. En esta gráfica de la Reserva Federal podemos ver cómo se han disparado las tasas de interés de las tarjetas de crédito bancarias en Estados Unidos, llegando a niveles de más del 21% que no se habían visto en la historia de este indicador desde 1995. En el reporte de ingreso y gasto también se presenta el indicador de inflación más importante para la Reserva Federal, que es el índice de precios del gasto personal en consumo, excluyendo alimentos y energía, que pueden ver en esta gráfica repuntando 0.3%, en línea con lo esperado, pero una lectura mala para el indicador. Me parece que los datos recientes que hemos tenido en la economía de Estados Unidos serían suficientes para justificar un nuevo incremento en la tasa de interés de la Reserva Federal, pero ha habido cierta resistencia a hacerlo, dirían los comunicados recientes que hemos visto por parte de ellos. Los mercados financieros tuvieron otra semana presionados. En los mercados accionarios prevalecieron las bajas, como vemos en nuestro cuadro resumen, con el promedio de 10 mercados que vemos aquí retrocediendo 1.1%. La bolsa de valores en México fue a contrapelo en esta ocasión con una ganancia de 1.4% para terminar en las 48.974 unidades. Y el peso mexicano mostró algunos altibajos y logró apreciarse un poco en la semana, como vemos aquí, para cerrar en 18.11 pesos por dólar en el mercado interbancario. Las tasas de interés de los bonos M mexicano que aquí vemos en la línea oscura y el eje izquierdo se ubicaron ya por arriba del 10% por varios días, terminando la semana en 10.10%, mientras los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años tomaron un ligero respiro luego de coquetear con el nivel de 5% para cerrar la semana en 4.84%. En el entorno político, Claudia Sheinbaum canceló su participación en un mitin que se tenía programado en el Estadio Azul ante la apabullante falta de asistencia, evidenciando un fracaso monumental en el acarreo por parte de los expertos en el acarreo. El asunto no es menor, ya que revela las fuertes divisiones que hay al interior de Morena ante el intento de imposición del candidato a la Ciudad de México, que no es el que cuenta con el respaldo de las bases al interior de Morena. Desde hace tiempo he comentado que los contrapesos naturales del poder son los que funcionarían como principal obstáculo para que López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum puedan imponer sus condiciones en la elección del 2024. En la campaña del 2018, López Obrador no tenía contrapeso relevante en los diferentes grupos y tribus de la izquierda y tenía todos los puestos públicos disponibles para entregar como recompensa política a los que fueran con él. Pero ahora es diferente, ya que luego de 5 años de gobierno se han formado distintos grupos con liderazgos locales e intereses políticos que superan por mucho los puestos a repartir, lo que genera una competencia natural entre ellos, que ante la falta de civilidad que prevalece cuando el poder se ejerce de forma vertical, se convierte en una competencia feroz que puede llevar a luchas fratricidas. Ante el poder que todavía concentran López Obrador y Claudia Sheinbaum, es difícil que alguien salga a hacerles frente. Ahí te hablan, Marcelo. Pero es muy fácil que los grupos arrastren los pies y se den puñaladas por debajo de la mesa. Esta dinámica me parece que será un factor decisivo y la principal debilidad de Morena en la contienda electoral del 2024. En otro tema que debería preocuparnos y ocuparnos, esta semana se publicó el ranking
del World Justice Project, del Proyecto de Justicia Mundial, que revisa el Estado de Derecho en 142 países y en el que México ocupa el lugar 116, perdiendo un lugar respecto al año pasado y con un fuerte deterioro respecto al ya entonces nada envidiable lugar 92 en el 2018. Tener un Estado de Derecho sólido quiere decir que las leyes se cumplen para la gran mayoría de los miembros de la sociedad, lo que aporta una muy importante predictibilidad a la actividad productiva, que es fundamental para que se realicen las inversiones de más largo plazo y mayor productividad para el país y permitir con ello el desarrollo de un mayor nivel de ingresos per cápita. En México hemos retrocedido fuertemente en la comparación con otros países. Fortalecer el Estado de Derecho es una de las tareas más importantes que tenemos por delante, lo que requiere tener instituciones bien diseñadas, fuertes e independientes que lo garanticen. Sería muy positivo que los diferentes actores de la sociedad civil enfatizaran siempre la importancia de un Estado de Derecho más sólido como condición indispensable para el progreso social y la prosperidad económica. La semana que inicia tendremos mucha información importante comenzando en México con las cifras de las finanzas públicas del mes de septiembre que nos permitirán ver cómo vienen los ingresos públicos y los gastos del gobierno. Más adelante el martes tendremos el avance de las cifras del PIB del tercer trimestre, para el que se anticipa un crecimiento de más del 3% anual por parte de los analistas del mercado. También se publicarán el martes las cifras de financiamiento bancario del mes de septiembre. El miércoles tendremos las remesas familiares de septiembre, los resultados de la encuesta de expectativas económicas de Banco de México y el indicador IMEF. El viernes tendremos las cifras de inversión fija bruta y consumo privado interior del mes de agosto. Y en Estados Unidos, la Reserva Federal anunciará el miércoles su decisión de política monetaria, para la cual los mercados anticipan que no habrá cambio en su tasa de interés de referencia, aunque creo que no hay que descartar otro aumento de 25 puntos base. El viernes, por último, tendremos el reporte de empleo del mes de octubre, con el que empiezan los datos duros del último trimestre del año. Para la sección Tiempo de Crecer les tengo una frase para reflexionar, ya que el programa será algo largo. Decía Henry Ford: pensar es el trabajo más duro que hay, lo cual es probablemente la razón de que muy pocos se involucren en hacerlo. Y es algo que deberíamos estar haciendo todos en mayor cantidad. Antes de terminar, les recuerdo que tienen estos videos con explicaciones de varios temas que espero les sean de utilidad, y los invito a poner comentarios sobre el programa, lo que les gustó, sobre los temas que les gustaría que abordara. Lo pueden hacer en YouTube o mandándonos un correo a nuestra dirección que ya conocen. Y con eso terminamos este programa número 338. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.